Vamos a leer la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda de Jesús, a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y santo, gracias Dios por esta preciosa palabra, Señor. Te suplicamos, Dios, que nos bendigas y que nos permitas aprender un poquito más de ti, Señor. Espíritu Santo, toma control y bendícenos a todos. Bendice a cada persona que ahora está conectado, Señor, y que podamos aprender de ti cada vez más. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Ok, mis queridos hermanos, el tema de ahora es la vida vista desde las bodas de Caná. Fíjense, amados, el hecho de celebrar unas bodas habla de que nosotros vivimos la vida con esperanza. En estos tiempos tan difíciles, inclusive en este tiempo de pandemia, nosotros pudimos ver que se celebran bodas, claro, con estilos diferentes, ¿verdad? Llevando todas las nuevas modalidades que se nos requieren. Así es, entonces todo lo necesario, todos ahí salen del lugar con mascarilla, los visitantes, los acompañantes están a distancia, etcétera, ¿verdad? Entonces, casarse en tiempos de bendición es un paso de mucha esperanza, pero casarse en tiempo de pandemia todavía necesita usted más fe y más esperanza. Pero definitivamente que nosotros, los seres humanos, Dios nos ha hecho de tal manera que siempre tengamos esperanza hacia el futuro, que las cosas van a mejorar, que la vida va a ir mejor. Pero cuando nosotros de repente nos enfrentamos a todo lo que pasa en nuestra vida, amados hermanos, nos damos cuenta que vienen más problemas de los que creemos. Nadie nos enseña, aunque hayamos visto a nuestros padres, nadie nos enseña a ser esposos, nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña eso. Inclusive recuerdo que hay escuelas para padres, pero muchas veces se alejan de la realidad que uno está viviendo. Sin embargo, cuando uno decide dar el paso, sea en las bodas, o sea un negocio, o sea algo diferente, ¿verdad? Que traiga un estilo de vida diferente, un negocio diferente, lo que sea, uno tiene que llenarse de mucha esperanza. Fíjense que en estas bodas narra el relato que se celebraron en Caná de Galilea, y allí fueron invitados la familia del Señor Jesucristo y también sus discípulos. Por supuesto, habían muchas más personas. Las bodas podían extenderse hasta 7 días, y por supuesto la gente que tenía más dinero las extendía mucho más. De hecho, en la Biblia se registran bodas que duraron años, las celebraciones, ¿verdad? Porque hacían alarde de toda la bendición que tenían los reyes.
Entonces, en Israel, pues bodas que duraban hasta 7 días. Por eso es que las bodas del Cordero, vamos a estar allá en el cielo 7 días celebrando con el Señor. Y aquí aquí en la tierra se va a estar llevando la tribulación durante 7 años. Entonces, amados hermanos, en ese tiempo, pues todo estaba a cargo del novio. El novio se encargaba del pago de absolutamente toda la celebración y además tenía que darle dote al padre, ¿verdad? Por Así la es. hija. Entonces el novio tenía que, desde ese momento, tenía que manifestar prosperidad, tenía que manifestar que tenía lo necesario para sostener a la novia y que le iba a dar una vida al menos igual a la vida que le ha dado el papá o mejor. Entonces, la boda era un testimonio de lo que el novio tenía. A veces hay novios que en este tiempo que embargan, que venden todo, que agarran créditos tremendos y después la pobre novia encuentra a un esposo que está endeudado por hacer un gran fiestón. Pero en el tiempo de Israel no era ese el sentido, sino que había abundancia. Pero como la vida y así también todo lo que nosotros hacemos hacia el futuro puede presentar problemas, pues nosotros tenemos que poner ese sentido de primero, pensar hacia el futuro, segundo, saber que pueden haber situaciones difíciles, pero saber que tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, Es que es una gran diferencia, pastor, entre una boda cristiana, entre una boda del mundo. Porque generalmente, bueno, hoy las nuevas generaciones, con todas sus nuevas ideas, creen que el matrimonio es simplemente juntarse y ya no quieren ni siquiera celebrar una boda, sino que es la convivencia, pero no, una vida con esperanza es proyectarse, prepararse para una vida mejor, y un cristiano tiene que tener todas las bases bíblicas y conocer que no es solo tener una convivencia, sino que una boda conlleva muchas cosas, tanto como alegrías, tanto como tristezas, tanto como necesidades, tanto como prosperidad. Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos que estar preparados y tener esa esperanza que es Cristo Jesús. por eso, amados hermanos, quisiera que comenzáramos viendo, ya vamos a entrar a lo que es el desarrollo de lo que del relato bíblico, pero hablando de la esperanza, quisiera que fuéramos a Miqueas, capítulo 7, versículo 7, porque usted diría, pero ¿y por qué voy a tener esperanza? ¿Qué es lo que me motiva a realizar? Mucha gente en este tiempo de pandemia están encerraditos o están sin trabajar. Muchas personas tienen Así es. meses de no trabajar, ¿verdad? Y qué difícil debe ser el no poder no poder estar trabajando o no tener entradas, ¿verdad? Una Correcto. provisión Entonces, segura, una esperanza de que vamos a ser buenos proveedores para nuestro hogar. si bien es cierto, cambiaron en este tiempo, cambiaron, que cerraron ciertos sectores de la actividad económica, pues con esperanza uno ve cómo hace. Mira lo que dice Miqueas 7:7, dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces, en esa esperanza nosotros venimos y nos podemos meter a cualquier situación en el futuro, planificarla, proyectarnos e inclusive a veces arriesgarnos, poner nuestros planes a Dios, pues ir a la presencia de Dios, como narra el Salmo 34, que tengo yo que presentarle mis planes a Jehová, encomienda a Jehová tu camino, ¿verdad? Entonces Dios va a hacer que todo salga bien. Pero aún con eso, ¿verdad? Sí, pero como yo insisto en que siempre tenemos como hijos de Dios planificar en qué nos vamos a embarcar, qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos y ponerlo en oración en las manos del Señor para que Él nos dé la sabiduría y saber que lo que estamos haciendo está conforme a la voluntad de Dios, que Dios lo va a bendecir y dice que si nosotros caminamos en su voluntad, todo prosperará. Las bendiciones vendrán por añadidura. Claro, entonces
Pero a pesar de cualquier posición de esperanza, siempre se presentan problemas, siempre se presentan dificultades. Y por más que usted haya planificado lo que quiera, tenga el retiro asegurado, tenga dinero en el banco, siempre se van a presentar problemas. Ay, pastor, usted como que sabe de mal agüero. No es cierto. No, sino que lo que quiero es que usted prepare su corazoncito para enfrentar cualquier tipo de dificultades, porque en Dios somos más que vencedores, ¿verdad? En el Señor. Y fíjense que de esto nos recuerda el libro de Job. Y por cierto, es el primer libro escrito de la Biblia. Job capítulo 5, versículo 7. Job fue contemporáneo de Abraham. Oiga lo que dice, lo que nos enseña Job. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así nos dice Job 5:7, pastor. Así es, entonces siempre vamos a tener el problema. El siguiente versículo. Y el siguiente, voy a leer el siguiente, eso quería acentuar, porque ahí nos dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encontraría a Él y encomendaría a Él mi causa. Dice. Así es, entonces es la esperanza que tenemos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, como nos decía anteriormente el versículo de Miqueas, nuestro Salvador. Los que tenemos a ese hemos hecho nuestro Señor, nuestro Salvador, tenemos la esperanza en quien encomendar nuestra causa y en quien confiar nuestros caminos, en quien esperar. Es la diferencia de la esperanza. No es una esperanza que simplemente, ay, yo me espero, o una esperanza vacía, podría decirle, sino que es algo que nosotros estamos seguros que Él nos oirá. Así es, entonces, amados, enfrentando todas las dificultades, enfrentando todo eso, ¿verdad? Entonces, encontramos en la boda, ya tenían todo planificado, quizás llegaron más invitados, quizás no sé qué pasó, pero usted sabe que de repente, de la lectura usted ve que de repente el vino se terminó. Y el vino para tiempos de Israel era sinónimo de gozo y era sinónimo de bendición. Y de repente que el novio saliera con que se terminó el vino, amados hermanos, primero era una afrenta para él y segundo era un litigio inmediato que iba a tener de parte del padre de la novia y de la novia misma, ¿verdad? Y era una señal inequívoca que el novio o no planificaba o no tenía lo suficiente para salir adelante. Entonces, amados hermanos, era un tremendo problema. En este tiempo usted dirá, se acabó el vino, pues no, se acabó el licor, pues ya no hay, ¿verdad? Sí, ya aquí se quebró una taza y cada quien para su casa, pero en ese tiempo no era así. Era muy significativo. Entonces estaban con ese gran problema. Pero hay un punto bien importante en esta historia, que el novio o la novia, no sé quién los invitó a las personas indicadas. Y de eso, amados hermanos, es que nos tenemos que llenar en nuestra vida. Muchas veces nos llenamos de gente que nos da malos consejos, gente que nos roba la felicidad, que nos roba la esperanza, gente que solo son mal augurios, gente que nos quita la energía, gente escuché a una persona decir, no, es que yo tengo que rodearme de gente vitamina, decía, ¿verdad? Gente que enriquece, pero hay personas que en lugar de ser vitamina, son hoyos negros. Después de platicar usted con ellos, usted siente que le han robado algo. Una gran ¿verdad? carga. Una gran carga, un problema. Pero estos novios tuvieron el alcance, tuvieron la bendición de invitar a las personas indicadas. Por supuesto, invitaron al Señor Jesucristo, a toda la familia, porque también estaban los hermanos y estaban todos los discípulos. Y esto, amados hermanos, no es que no estaba planificado, sino que al final dice que ese fue el principio de señales para que todos creyeran. El propósito era que los discípulos creyeran en él. Era importante eso, pero el novio no sabía nada. El novio lo que hizo, o la novia, no sé quién los invitó, pero invitó a las personas indicadas. Y cuando usted está en problemas
qué bueno ver a las personas que nos pueden extender una mano, ¿verdad? Así es, siempre rodearnos de personas idóneas, personas que nos van a ayudar a levantarnos, no personas que nos van a meter más de donde nosotros queremos salir, personas que puedan sentir empatía con nosotros, personas que puedan alegrarnos, personas que puedan ayudarnos, personas que tengan un mismo sentir en el conocimiento, podríamos decir, de la palabra de Dios, que puedan, que no nos lleven como la contraria, que porque tú oras, porque tú lees, tenemos que rodearnos con personas idóneas, sería para mí la palabra, pastor. Sí, porque hay personas que hasta le preguntan, ¿y por qué solo sos iglesia? Ahí te veo siempre con la Biblia. Mira, fulana, como que sos monja, te vas a quedar a vestir santos. O también a la hora que tú los invitas a comer, en lugar de guardar una actitud de reverencia, porque si yo no comparto la ideología de la otra persona, pues hago un silencio, pero no, al contrario, se burlan a la hora porque la otra persona está bendiciendo sus alimentos, una oración para comer, o si no, los incentivan a tomar bebidas que no corresponden o hacer otras cosas que no van con la identidad de una persona cristiana. Entonces, yo pienso que para poder llevar una vida cristiana, tenemos que irnos alejando de este tipo de personas o evitarlas, por lo menos no, que no estén, no estar rodeado de personas que no son idóneas principalmente a nuestra fe, pastor. Correcto. Estar con personas sin esperanza, que en estos momentos de tribulación, en estos momentos de confinamiento, donde nosotros estamos en nuestras casas queriendo salir adelante, algunos compartiendo la palabra de Dios, tratando de aprender un poquito más de la palabra, aprendiendo secularmente otras actividades, porque posiblemente el oficio o la profesión que nosotros ejercíamos ya no es posible en este país y nos hemos tenido que dedicar ya no a una profesión de la cual ejercíamos, sino que a oficios, pero también el hecho que nosotros desarrollemos un oficio, estamos llamados a capacitarnos, a aprender más. Entonces nosotros no podemos estar rodeados de personas sin esperanza, personas que nos van a llevar al vacío, personas que nos van a inducir a aquello de lo que a nosotros, bueno, por lo menos a mí nos ha costado ir saliendo de todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que poner la vista en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y siempre cuando vamos a estar rodeados de una persona, ver con el filtro de nuestro Señor Jesucristo y decir, ¿lo haría Jesús? Jesús estaría con estas personas van a ser no tanto de beneficio, sino que de bendición, así como usted tiene que ser de bendición para otras personas en la vida, pastor. Y yo pienso que esto es lo que pasó en las bodas de Caná, que Jesús, los novios se rodearon de personas idóneas que tenían esperanza y que ellos pudieron, los mismos invitados, bendecir a los novios. Correcto. Fíjense que vamos a correr viendo unos versículos que le pueden poner a pensar, y eso sería bueno que nosotros pensáramos en la clase de compañías con las que nosotros nos rodeamos. Fíjense, vamos a ir a Proverbios capítulo 13, versículo 20. Vamos a ver unos cuantos versículos para que usted reflexione sobre las amistades con las que se rodea, porque esas amistades pueden serle o un peso que le hunden más, o pueden ser la ayuda o el camino o que le puede sacar del problema. Dice Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mire las consecuencias. Con sabios usted será sabio, pero el que se junta con necios será quebrantado. Ese es el destino de los necios. Así es que a juntarnos con sabios, a juntarnos con gente que camina, con gente que avanza. Ahora vea 1 Corintios
15:33, sí, dime. Sí, algunas veces nosotros decimos, ay, es que yo estoy del camino del Señor, pero tengo mucha mala suerte, solo a mí me pasan. No, no es que tenga mala suerte, es que está rodeado de malas amistades. Y Primera de Corintios 15:33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Oiga, qué interesante esto. Así es. ¿Por qué nosotros algunas veces no cambiamos nuestro viejo vocabulario antes de llegar al Señor? Porque seguimos frecuentando a las mismas personas. Entonces mantenemos ese tipo de léxico que no es agradable a Dios, no es agradable a la sociedad, no es agradable a nuestros hijos, ni a las personas que conviven con nosotros, porque muchas veces ese mismo léxico lo ocupamos, tal vez no decimos en nuestro pensamiento de hombre, no para ofender a nuestros hijos, pero los llamamos con unas palabras totalmente inadecuadas, que hasta yo insisto siempre que esas palabras es violencia verbal para un niño, porque un niño no logra entender que es el vocabulario, por decir, es de su papá, que algunas veces lo oyó en su vecindad, O de su mamá, ¿verdad? o de su También. mamá, o de sus padres, perdón. Esto ya, bueno, y con la cuestión de género hay que decir, ¿verdad? Exactamente, pero muchas veces los tratamos y estamos violentando a las personas que nos rodean. Un joven que está en una etapa, como lo dice, un adolescente, adoleciendo de todo, y escuchar que nosotros lo estamos tratando de esa manera, con palabras que no corresponden, pero o que nos escuchan tener malas conversaciones que corrompen. Correcto. Y fíjense, amados, a lo que, volviendo al punto, las malas conversaciones. Yo quiero traer algo que me pasó a mí. Antes de ser creyente, pues yo era alcohólico. Y ya en alcohólico que había avanzado ya bastante tiempo, ¿verdad? Ya avanzado mi alcoholismo, pero de repente yo decidí dejar de beber y entonces, pero me gustaba tanto porque realmente en sí la bebida, el alcohol y todo eso no es que me gustaba, lo que me gustaba era el ambiente, de tal manera que yo nunca, jamás bebí solo, que yo en la casa me voy a echar un trago, una cerveza, jamás. Entonces... Pero sí, lo que hacía es que ya no tomaba y me iba con mis amigos y no tomaba. Y entonces trataba de participar con todos, pero usted sabe que el alcoholismo, entre más van tomando, van entrando a chistes tontos que nadie entiende. Entonces tiene que estar usted alcoholizado para entenderlos. Salí un mes, salí 2 meses sin tomar, solo acompañándolos. Me recuerdo que solo me comía o me tomaba las boquitas, ¿verdad? Pero no tomaba. Pero ¿qué fue lo que pasó al tercer mes, amados? Ya no aguanté y tomé. El siguiente mes tomé todo lo que no había tomado. ¿Por qué? Porque en lugar de apartarme de estas personas que tomaban, pues yo me seguí juntando y pensé que yo podía sostenerme. Caso contrario fue cuando de verdad en el Señor decidí ya no tomar, corté de raíz, cambié amistades y las amistades que conocí no tomaban o que busqué no tomaban y entonces yo pude tener éxito en el Señor al dejar esa bebida. Ahora, quisiera que fuéramos el Salmo 119:63, porque lo que deseamos, amados, es que usted reflexione sobre las amistades que nos están hundiendo en lugar de sacarnos. Dice así: compañero soy, oiga esto, de todos los que te temen y guardan tus mandamientos, hablando Amén. del Señor. Y por eso es que nosotros insistimos, personas que tengan el mismo propósito, que busquen lo mismo. Si usted es creyente, trate de reunirse con personas creyentes todas las veces que usted pueda, porque eso nos impulsamos. Pero aún como creyentes siempre hay personas que son negativos, ¿verdad? Así es. Matafe. Por eso siempre tenemos que pensar en un mismo sentir, unánime nos dice la palabra. Buscando hacia adelante. Con un mismo sentir, tal vez no estamos de acuerdo, pero siempre apoyando la causa y saber que estamos todos bajo un mismo objetivo, bajo un mismo propósito. Y fíjense, otro texto, perdone, pero quiero traer esto porque muchas bendiciones se han perdido por nuestras compañías. Proverbio 2:20 al 21. Proverbio 2:20 al 21.
Y es importante, amados hermanos, que usted pueda darle lectura a esto. Vamos a ver. Si andaras por el camino de los buenos y seguir y si así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, nos dice. Amados hermanos, yo sé que usted considera que tiene mucha capacidad, que usted es muy inteligente y lo que quiera. Pero si usted se rodea de gente que no le abona, que no le bendice, que no le ayuda, que no le impulsa y por el contrario le quitan esfuerzo, le quitan bienes, le quitan pensamientos positivos en relación a su vida cristiana, usted va a perder la batalla, usted va a sufrir pérdida. Y por último, en relación a esto, Efesios capítulo 5, versículos del 6, vamos a leer hasta el 8. Oiga qué importante es que nosotros podamos no solamente tener buenas amistades, ¿verdad? Que hagan cosas, sino que hablen cosas buenas. Lo tenemos ahí, Efesios Amén. 5, 6. No os engañéis con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sabéis, pues, no seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, nos dice el Señor. Entonces, amados hermanos, te espero que se haya quedado bien el punto que las buenas compañías, a estos novios les valió como usted no tiene una idea. ¿Qué iba a decir toda la gente que les conocía? ¿Qué iban a decir del novio? ¿Y qué iban a decir de la novia en relación a las decisiones que tomaba, con quién iba a pasar toda su vida? ¿Y qué van a decir del padre de la novia, que es el que dio el ok? Entonces, amados, y el novio, olvídese, pero se juntó con aquellos que podían ayudarle y definitivamente, amados hermanos, ese es nuestro Señor. Y por eso, amados hermanos, es que su vida debería de estar llena de personas que conocen al Señor. Si usted no es creyente, yo no le conozco probablemente. Si usted no es creyente, conozca creyentes. Aprenda de los creyentes, por supuesto creyentes que viven como Dios manda, ¿verdad? Entonces, en medio de los creyentes estaba una persona, y esta fue María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ella hizo lo que todos los creyentes hacemos, ¿verdad? Conectamos a las personas con Dios, ¿verdad? Amén. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos milagros, es decir, yo tengo el poder de los milagros. No, nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos el camino que lleva a la salvación y el camino que lleva a la bendición. Y como leímos anteriormente en Efesios, nosotros somos luz. Entonces la luz somos, y eso es lo que hizo María ahí. Ella fue luz. Correcto. Y les puso la luz que era Jesús. Sí, yo quiero hacer así un paréntesis chiquitito, ¿verdad? Solo para que se aclare. Nosotros, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No tenemos ningún problema al respecto, pero nosotros no podemos dejar de pasar por cuestiones de religiosidad esto que pasó aquí. No podemos dejarlo de ver. María conectó al problema que tenía el novio y a la fiesta misma con el Señor Jesucristo. Ella en ese momento se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, no tienen vino. En respuesta, el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? A este tiempo realmente sonarían palabras pesadas, pero recuerde que la Biblia no fue escrita ni en inglés ni en español, ¿verdad? La mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego y el resto de la Biblia en hebreo y en arameo. Entonces las traducciones a veces no son muy adecuadas a nuestra manera de hablar. Entonces el Señor lo que estaba haciendo, el Señor Jesucristo le estaba diciéndole a María, a su madre, le estaba diciendo, no la estaba tratando mal. Yo sé que ahí en ese momento María, su madre, no se sintió ofendida.
sino que era una manera de hablar, de decir, no, yo no tengo nada que ver con esto, yo invitado soy a esta fiesta. Pero por supuesto el Señor tenía planes. Así es, pero también ella aclaró, o sea, no quiso sobresalir o decir, ella era la madre de Jesús, pero ella dijo, hagan lo que Él os dijere. Así Entonces es. ella hizo la aclaración ahí, hagan lo que Él os O dijere. sea que es lo que nosotros los creyentes hacemos. Llevamos a Jesús, llevamos a la persona a Nosotros Jesús, a presentamos a los pies de Jesús. Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se encarga de hacer absolutamente todo. Entonces, María se acercó y le dijo, ¿no tienen vino? ¿Qué quieres conmigo, mujer? Y dijo el Señor, no ha llegado mi hora, porque él sabía que iba a comenzar el tiempo de hacer las señales y los prodigios que acompañaban al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Para mostrar que Él era Dios encarnado y que a través de Él iba a haber salvación. Entonces, sin embargo, María sabía del amor que Jesús tiene y del carácter del Señor Jesucristo misericordioso, que no Misericordioso. iba a dejar pasar a esa familia, pasar esa Esa vergüenza vergüenza pública era. pública, ¿verdad? Y que probablemente ese matrimonio allí se iba a terminar. Entonces el Señor se levantó y se fue donde estaban los sirvientes y estaban, estaban ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las tinajas del agua. Estas eran hechas de piedra porque la piedra no se sale ni se contamina. Entonces les dijo, llénenlas de agua. Imagínense el milagro y la cantidad, porque cuando Dios hace algo, no lo hace a medias, ¿verdad? No pensaba él, le voy a hacer un vinillo ahí para que termine su fiestecita. No, la bendición del Señor es completa. El amor de Dios es entero. Él nos ama y Él nos bendice y Él nos cuida. A veces nos permite que pasemos por dificultades como estas dificultades, pero definitivamente que el plan del Señor Jesucristo era que los discípulos y aquellos que fueron testigos del milagro creyeran verdaderamente. Y fíjense, lo importante que es que en su vida se llene usted de cristianos. Quisiera que fuera Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Dice así. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un alud, sino sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Amén. cuando usted se llena, sus amistades son creyentes y son creyentes que piadosos, creyentes que viven para Dios, que tratan, que son personas comunes y corrientes, pero son personas redimidas y que desean agradar a Dios, usted se llena de la posibilidad de la bendición. Amén. Por eso es, amados hermanos, que tenemos que llenarnos de personas de bendición, que Cristo esté en sus corazones. Entonces, después que María le dijo a los que servían, hagan lo que Él les dijo, el Señor les ordenó que llenaran las tinajas y Él se acercó, amados hermanos, y fíjense que tal es el poder de nuestro Señor, y esto es algo que quiero que usted lo pueda tomar en cuenta. El Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó para poder morir por nosotros y darnos salvación. Entonces, Él mostró, hizo eso, esa fue la primera gran señal que el Señor Jesucristo hizo de su poder. Entonces, amados hermanos, qué bueno es cuando nosotros somos receptores de los milagros de Dios, receptores del favor de Dios. Entonces,
el Señor, y tal como dice la palabra, dice el versículo 5 en Juan 2, ¿cómo se En llama? la boda de Caná. La lectura inicial, no se lo vamos a poner en pantalla, solo sígame la lectura. Dice, "Y su madre dijo al que servía, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, o sea, bastante. Y dice el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Aquí no aparece ninguna oración. No. Aquí no aparece nada, aparentemente no hizo nada, No pero dice todo, tampoco, pastor, lo dejó fermentar. nada, pero Por hizo, mucho aclarando. oiga bien, no, pero ahí hay un detallito que no sé si explicarlo, pero No. oiga bien, hizo el vino sin siquiera, el agua se transformó en vino con solo la presencia de Él, con solo Él pensarlo, porque la Biblia no registra nada de oración, nada que haya hecho eso, que haya levantado las manos, ni siquiera que haya dado gracias por el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo era una persona que vivía en el Espíritu, que se mantenía, que constantemente oraba. Recuerde que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Él en su deidad, Él decidió limitarse de su poder. Entonces, para poder hacer milagros como hombre, Él tenía que buscar a Dios. Él tenía que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso es que el Espíritu Santo se posó sobre Él como paloma, y el Señor y Dios dijo desde los cielos, he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Entonces, ahí ahí pudimos ver, en ese acto se puede ver las 3 personas, pastor. fíjense, amados hermanos, Jesucristo le dijo, llévenlo al maestresala. El maestresala era el encargado ¿cómo se llama? De la fiesta, el organizador, o el que administraba todo, que todo estuviera bien, que no faltara. Y dijo, este señor no se había dado cuenta que ya no había vino, ¿verdad? Muy bien no había hecho su trabajo. Entonces, cuando el maestresala probó el vino, se dio cuenta que tenía un vino realmente exquisito. La fiesta cambió. ¿Por qué? Porque se sirvió algo de mejor calidad. ¿Y sabe por qué? Porque en Cristo todo es de mejor calidad. En Cristo todo cambia. Tenemos la perspectiva del cielo con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, lo primero que se hace es que se pagan nuestros pecados. La Biblia dice que el acta de nuestros pecados, que nos era contraria, fue clavada en la cruz y fue cancelada. Y entonces Cristo nos vuelve a tener, que nosotros podamos estar en amistad, en familia con el Padre, y nos deja de su paz. Entonces, amados, cuando Cristo actúa en nuestra vida, se rompe todo lo que no estaba bien, todo nuestro corazoncito pegado al mundo. Cuando nosotros nos entregamos al Señor de corazón, muchas cosas cambian y comienza una nueva vida. Por eso es que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, amados hermanos, al actuar de nuestro Señor Jesucristo, vino y trajo una nueva motivación a la fiesta, un nuevo impulso, porque el vino siempre fermenta, ¿verdad? Y no hay manera que el vino nunca fermente. Entonces ahí se dio un detalle que muchos predicadores entran en un lío, que si era vino con alcohol o no era con alcohol, qué fue lo que el Señor hizo. El que nosotros tenemos siempre. Allí hay un detalle, el fíjense. Debate. Porque el maestresala le dijo algo. Todos al principio sirven el mejor vino y después sirven el de menos calidad. Y eso es lógico. Yo recuerdo, se lo digo como ex alcohólico, ¿verdad?
O dicen que uno deja de ser alcohólico, pero en el Señor soy nueva criatura. Si yo le Amén. puedo decir exalcohólico y tengo más de 20 y pico de años de no beber. Pero yo recuerdo que todos al principio comenzábamos tomando con la mejor bebida o con la bebida que más nos gustara. Y en la medida como se va escaseando el dinero y se va, ¿cómo se llama? Se va embriagándose más. Personas que comenzaban con whisky del más fino, terminaban casi con agua ras, ¿verdad? Porque ya el nivel ya se había perdido, ya no importaba, lo que se quería seguir disfrutando, ¿verdad? Sintiendo lo que la Biblia llama mosto. Entonces aquí el maestro Sala le dijo que estaba sirviendo el mejor al revés, o sea, no al principio, sino que al final. Cuando la gente estaba sobria, era necesario darles el mejor. Y cuando ya estaban borrachos, pues entonces denle el más barato para que ni sientan la diferencia. Pero yo le quiero decir algo, amados. Cuando Cristo mete sus manos en usted, cuando Cristo declara bendición desde el cielo, todo camina correctamente. Tenemos la guianza del Señor y al tener usted con usted la luz, usted sabe por dónde caminar. Y podemos alumbrar a otros, pastor, ayudarles a otros a encontrar el camino, ese camino de esperanza. De hecho, eso fue lo que María hizo. María no tenía ningún poder, ninguna autoridad, pero sí conocía a quién tenía. Al Creador del universo lo tenía a la par. Recuerde que Cristo, como la segunda persona de la Trinidad, no vino a la existencia cuando nació de María. Ahí nació Jesús hombre, ¿verdad? El Juan 1:1, Génesis 1:1 nos muestran que Jesús estaba desde antes del principio. Entonces, pero María hizo el contacto y nosotros como creyentes llevamos ahora para que conozcan a Cristo y para que Cristo les bendiga. Entonces, allí hubo un detalle también que no queremos pasar por alto. Y fíjense que María les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Si nosotros llevamos a alguien al Señor, no solamente le digamos, Jesús te va a bendecir, Jesús te va a dar todo lo que necesites, acércate a Jesús, sino que también enseñémosles con la palabra, si es posible con nuestra vida, que cuando venimos al Señor tenemos que venir con un corazón que desea obedecer, reconociendo que ese Señor Jesucristo al cual nos acercamos está arriba de nosotros y que Él merece no solamente nuestro amor, no solamente nuestra presencia, sino que Él merece nuestra obediencia. Así es, y si le queremos dar, porque muchas veces yo he escuchado que dice, bueno, ni quiero mencionarlo, pero al referirse a Jesús le dan muchos sobrenombres que la gente le parece gracioso es que se lo digo con cariño. Pero si usted quiere darle sobrenombres a Jesús, tiene los nombres de nuestro, Él posee lo mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque estuvo desde antes. Desde siempre, no tiene principio, no tiene fin. Amén. Él es el verdadero. Amén. Entonces, cuando nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos con un corazón obediente, que desea obedecer, pastor. ¿verdad? Obediente. Y alguien altivo no quiere obedecer. O no quiere cumplir también. Dice, eso dice la palabra de Dios. Pero yo ya tengo mi estilo de vida y ya tengo planificada mi vida conforme la voluntad del hombre, no conforme la voluntad de Dios. Es increíble, de lo cual nosotros fuimos testigos ya hace algún tiempo, ¿verdad? Teníamos allá en nuestro país, en ese tiempo estábamos comenzando nosotros una casa de oración. Llegaba bastante gente y entre las personas que llegaba una señora así, de esas personas que siempre se andan riendo, bien simpática ella, pero rebelde en su corazón. Y entonces un día que no recuerdo ni qué prediqué, ni qué hablé, la señora dijo, bueno, mire, hermano Mario, estuvo bonito, me dijo, pero la Biblia puede decir lo que quiera, pero yo en mi vida hago lo que a mí me da la gana. Entonces, ante esas palabras, uno, pues, ¿qué va a decirle? Pues, ¿verdad? Entonces, bueno, le digo, ahí siga leyendo la Biblia ahora y espero que le vaya bien, que Dios le bendiga.
A la semana la señora estaba siendo ingresada al psiquiátrico. Increíble. A partir de allí, la señora ya no pudo dormir y no durmió por 7 días, 7 días sin Y, dormir. y ya el último día le había agarrado a ella de que agarraba sus tarjetas de crédito y para sentirse bien compraba y topó todas sus tarjetas de crédito, se gastó todo el saldo y cuando sacaba las cosas de la tienda lo que hacía es que las regalaba a la primera persona que veía para sentirse bien. No quiso tomar en cuenta a Dios. Y amados, cuando nosotros no tenemos un corazón para obedecer al Señor, nosotros no podemos, aunque usted quiera y ore y haga lo que quiera, si usted no es obediente a Dios, no puede esperar que Dios venga y derrame bendición sobre usted. Tampoco lo vamos a engañar. Mire, usted viva como quiera, solo reciba a Cristo y no se acerque a Él, haga en su vida lo que quiera, siga siendo tan impío como antes y Dios lo va a bendecir. Eso no es cierto, eso no dice la Biblia. La Biblia enseña que Dios, que para nosotros acercarnos a Dios tenemos que hacerlo a través de Jesucristo porque Él nos limpia de todo pecado. Y entonces, y nosotros tenemos que rendirnos al Señor. Fíjense, en Deuteronomio, quisiera que leyéramos estos versículos tan importantes. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 y 27, se los voy a leer. Pongan mucha atención a esta lectura, amados hermanos, porque nos acercamos a Cristo, debe ser con un corazón dispuesto a obedecer. Dice aquí, dice así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amados hermanos, la única relación de amor que tenemos con Dios es una relación de obediencia. Ay, mi Diosito, mi Jesucito, lo que tú no querías decir, mi colochón, mi no sé qué, sí, mi Diosito. Y mi Señor, ¿y por qué le dices Señor si no lo obedeces? Entonces, realmente, amados hermanos, Cristo está allí, esperando que nos acerquemos a Él. Venid luego y estemos a cuenta. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Pero Dios quiere que vayamos y nos rindamos a Él. Rendidos a Él, Él nos perdona, Él nos salva. E inmediatamente nos agrega a la iglesia, nos agrega al cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Y a partir de ahí nosotros somos sus hijos de Dios. Pero todo esto es a través de Jesucristo. Y allí es cuando nosotros comenzamos a aprender más de Él, a leer su palabra, a llenarnos de su palabra, a orar, a buscar más personas que son creyentes para podernos llenar de más conocimiento del Señor, porque en el conocimiento del Señor vamos a conocer también su amor, también vamos a conocer su poder, vamos a conocer sus planes, vamos a conocer su voluntad y nosotros vamos a poder caminar en el sendero correcto, porque la Biblia dice que de la desobediencia viene el que leímos la maldición. La maldición, y de la obediencia viene la bendición. La bendición. Amados, este es un día para la familia. Y yo le quiero decir, quiere llevar bendición a su casa, ríndase a Jesús, pero sea obediente. Mire, cuando usted conozca a nuestro Señor Jesucristo, Jesús va a entrar en su vida y Jesús va a llenar a su vida primero de arrepentimiento, es decir, usted va a tener una vida arrepentida, una vida que ya no le va a permitir regresar a su vida pasada, porque es nuevo y porque Cristo le va a conceder el ver el pecado que, como dice Pablo, que es tremendamente pecaminoso, es decir, que corrompe, no solo lo lleva a hacer algo malo, sino que lo lleva a que se sumerja en esa maldad y nos da salvación. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos ayuda a andar en la verdad y no hay nada más poderoso en esta tierra que la verdad. Allí encuentra mucha gente que vive en la mentira, tarde o temprano van a ser descubiertos porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz y van a ser descubiertos en la mentira. También cuando Cristo viene a nuestra vida, ¿qué más nos da? Nos da esperanza y cuando nosotros mientras hay vida hay esperanza, nos dice la palabra de Dios. Y
Cristo ya derramó su gloria y muchas veces decimos, ay, la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas si nosotros creemos en Él, si nosotros vivimos en Él, si nosotros permanecemos en Él. Y esto nos trae paz, pastor. Nos da Definitivamente. paz en nuestra vida porque nosotros ya tenemos en quién estar confiados, en aquel que nos ayuda, pero nos ayuda a andar en la verdad. Y como decía el Deuteronomio que leímos, que no nos apartemos del camino que Él nos ordena, que no nos vayamos en pos de dioses ajenos, que algunas veces tal vez no es un ídolo, pero sí nosotros tenemos cosas que las sobreponemos sobre Dios, pastor. Así es. Y Y fíjese eso no que nos trae paz, porque nosotros no podemos estar confiados en Dios, tener esa esperanza viva que Cristo viene pronto, que de Él viene nuestra salvación, que en Él esperamos, que Él va a ser el que va a derramar esa lluvia de bendiciones, que va a ser Jesucristo que nos va a dar esas bendiciones por añadidura. así es. También Jesús nos da el ejemplo en su palabra, pastor. Nos da el ejemplo de que cuando Él viene, cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida, es cuando nosotros ya hemos creído en Él, cuando nosotros estamos siguiendo sus pasos, poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, pastor. Y Fíjese eso que nosotros, perdón, no quiero quedarme con esto, tenemos que transmitirlo a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones que están siendo bombardeadas, están siendo llenas sus cabezas por todos los medios, en la educación, en el sistema, que Dios no existe, pero nosotros tenemos un Dios que se ha manifestado, que podemos ver su gloria, que Él dio a su Hijo, que no es una ideología, que no es algo que no es tangible, sino que Jesús se hizo hombre, pastor, se amén. hizo carne y estuvo aquí para morir por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es nuestra obligación como padres, como tutores, como líderes de familia, sin importar el sexo, que nosotros hagamos saber a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y a nuestros niños principalmente, que están creciendo sin la esperanza de Dios. Así, y está comprobado y estadísticamente los niños dicen Dios no existe. ¿Por qué? Y nosotros los padres en el hogar nos llamamos cristianos. Entonces el llamado es para que nosotros, nuestro conocimiento de la palabra, lo compartamos con las nuevas generaciones en nuestra casa. Que Amén. nosotros le busquemos la forma cómo hablarles de Dios. Porque fuera no es esa la corriente que está llevando. El Fíjense, mundo amados está hermanos, perdón, contracorriente. la paz que Cristo nos da, Dios no nos da, no nos pone en paz con el mundo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el Como el mundo mundo la la da. da. Cristo nos pone en paz con Dios. El mundo está enfrentando a un Dios airado. Y véalo como usted quiera, pero hemos ofendido tantísimo al Señor. Y esta nación ha ofendido tanto al Señor, después de ser un baluarte del Evangelio, se ha alejado del Señor. Y usted puede ver a esta nación que no hay día que no pase algo difícil. No se sale de una cuando se entra a otra dificultad. Entonces, la paz que Dios ofrece no es paz en el mundo, sino que nos pone en paz con Dios. Y cuando Amén. nosotros estamos en paz con Dios, amados hermanos, sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién ¿Quién contra contra nosotros? nosotros? Y entonces, y eso nos trae, por supuesto, esperanza, paz, pero también el camino seguro a través de su palabra. Amén. El texto que iniciamos termina diciendo, y sí me gustaría que lo pusiera, que lo vieran. Esto está en Juan capítulo 2, versículo 11, y con esto terminamos. Dice, oiga esto, por favor, y esto es importante, porque todo lo que pasa en la Biblia tiene este mismo objetivo. De hecho, el Evangelio, según San Juan, él dice que muchas cosas no se escribieron, ¿verdad? Muchas cosas no se escribieron, pero las que se escribieron están puestas para que crean.
Entonces dice el versículo 11, yo se los leo, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. Amados hermanos, la familia de hoy necesita tener en el centro al Señor Jesucristo. Amén. Tienen que ser guiados por el Señor. Tenemos que volver al sendero antiguo. Yo sé que hay demasiadas ideas en el aire, pero cuando uno llega a Cristo, conoce a Cristo, su vida se encauce en Cristo. Cuando la palabra de Dios es nuestro guía, no hay dónde perderse. Cuando usted no sepa qué hacer, amados hermanos, vaya a la palabra y haga lo que la palabra diga. Póngase en obediencia al Señor. Y como dice la Biblia, de su obediencia vendrá para usted su bendición. Bien, mis queridos.